El día de hoy por fin tocaré uno de los temas probablemente más dolorosos y sensibles de la historia nacional reciente, de la historia mexicana, una historia que se suma a otras más. En uno de los casos que hasta la fecha siguen siendo heridas abiertas y que siguen demostrando la gran colusión, la gran corrupción, la gran impunidad a la que nos hemos visto sometidos los mexicanos durante tantas décadas, y que al final esto es lo que heredan, no solo cicatrices, porque ni siquiera por momentos tenemos el derecho a tener cicatrices, sino que son heridas abiertas, heridas que no cierran, porque aún sangran, aún duelen, y no será hasta que saciemos un poco esa sed de justicia que esas heridas puedan llegar a cicatrizar algún día. En este caso, estoy hablando de Ayotzinapa. Estoy hablando de más que un caso, insisto, una gran herida para la sociedad mexicana, para la historia mexicana. Y que además de recordar, tenemos que tener el compromiso de nunca olvidar. Si bien recordar es una forma de no olvidar por momentos, recordar no basta. Es tener la firme convicción de que la memoria colectiva, la memoria nacional, no olvide. En este sentido justo de reforzar la memoria histórica, porque aunque no parezca, el mexicano se olvida y muchas veces olvida pronto. Tenemos una memoria corta y eso lo sabemos desde siempre. Hoy podemos hablar de Ayotzinapa, que insisto, se suma a una larga lista de heridas y de cicatrices, pero podemos irnos hasta el 68 y recorrer cada década y acumular casos, expedientes abiertos, que a su vez son, insisto, heridas abiertas, e incluso aquellos expedientes cerrados, como de hecho se intentó cerrar el caso con Ayotzinapa, creando una farsa para que creyéramos que ya no había nada que investigar, que ya no había nada que escarbar debajo de la tierra, porque ya nos habían dado una versión oficial que intentó engañar más allá de sanar esa herida. Y es de ahí que, insisto, incluso los casos cerrados siguen doliendo, porque nunca supimos realmente cómo se cerraron esos casos. Y en el caso de Ayotzinapa, de esa misma manera, con corrupción e impunidad, se intentaba cerrar el caso, creando una verdad histórica que no solo es una farsa, es una mentada de madre, literal. La verdad histórica fue una mentada de madre a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que es eso, y perdónenme la inelegancia, no quiero parecer inelegante como diría Vargas Llosa, pero es que es eso y hay que llamarle a las cosas como son, sin tapujos. Fue una mentada de madre, porque podríamos ponernos demasiados académicos para intentar definir lo que fue la farsa, el engaño, el cinismo, la hipocresía, la indolencia de esa creación narrativa de la verdad histórica, queriéndonos vender además dentro de ella pequeñas farsas dentro de la gran farsa, pequeñas mentiras dentro de la gran mentira.
porque de esa gran mentira, insisto, se derivaron muchas otras, como por ejemplo la versión del basurero de Cocula, que dentro de esta verdad histórica era uno de los pilares que se supone sustentaban esa farsa histórica, no esa verdad histórica, esa farsa histórica que desde ahora ojalá, insisto, no olvidemos llamarle por lo que fue y por lo que sigue siendo. Algo que nos quisieron vender como una verdad histórica no fue más que una farsa histórica, una mentira histórica que desafortunadamente, insisto, se suma a una larga lista de otras mentiras que se suman desde la década de los 60, desde el 68, desde Acteal, desde Aguas Blancas, entre tantas otras que nos han querido, insisto, venir a engañar, porque parece ser que el simple crimen no basta, no les basta, que ya de por sí Ayotzinapa fuese un crimen de Estado, sino que además quisieron echarle tierra, simularlo, encubrirlo, menospreciarlo, burlarse en la cara de las víctimas y al final, sumadas y sumados a esas víctimas, está el pueblo mexicano, porque algo que tiene que entender el pueblo mexicano es que cualquiera de nosotros pudo haber sido uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y más allá de pensar que esto nos puede tocar algún día, creo que tenemos que tener la empatía mínima, humana, para saber que aunque no fuésemos nosotros y no nos haya tocado a nosotros esa tragedia brutal, tendríamos que tener la empatía para decir, no importa que no fuimos nosotros, fueron mexicanos y por ende fueron nuestros hermanos. Y deberíamos de estar sumamente indignados, y esa indignación no debería de ser jamás suficiente. Y tampoco tendría que tener vigencia la indignación del pueblo de México para una tragedia que, insisto, se llevó al final del día a 43 mexicanos, que eran nuestros hermanos, y que por eso mismo nos duele como si nos hubiera pasado a nosotros mismos. Y es esa empatía la que evidentemente no se suele encontrar en los aparatos estatales, ni en los gobiernos del mundo, y mucho menos de México. Y es por eso que quienes crearon esta verdad histórica, y no olvidemos, fueron los gobiernos del PRIAN, particularmente entendiendo que esto cabe decir que ya va a cumplir, de hecho ya cumplió una década más uno, estamos hablando de ya prácticamente 11 años y contando de que sucedió. Esto sucedió en el sexenio de Peña Nieto, y finalmente podríamos, para sintetizar un poco, dividirlo en dos partes, lo ocurrido en Ayotzinapa. Primeramente, vamos a decir el crimen, la flagrancia del crimen, brutal. Yo podría decir que más que crimen, porque crimen suena muy cotidiano. Creo que esto fue una masacre brutal, que de hecho no solo se limitó a los normalistas, también hubo otras víctimas de las que a veces no se habla. Está el caso de los avispones, está el caso de una maestra también en ese ataque. Pero bueno, en general fue una masacre, fue una noche terrible, fue una noche de terror, y de terror mexicano.
donde hubieron demasiadas víctimas. Hay demasiadas víctimas en esta tragedia, que van desde las que tuvieron que padecer en tiempo real esta pesadilla brutal, más todas las que se sumaron en el camino. Pero al final, si tuviésemos que resumirlo, hay dos momentos. Insisto, la noche del terror, digamos, de Iguala, la noche del crimen en flagrancia, de la masacre. Y por otro lado, hay otro crimen que fue la creación de una versión oficial, la creación de la verdad histórica, de la cual yo hablaba. Son dos momentos y hay que distinguirlos, porque si bien algunos se excusan diciendo yo no participé, yo no estaba ahí, pero sí estuvieron después, manipulando, mintiendo, tergiversando, y al final obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia. Y por ende, por supuesto que también son parte del crimen, y también son criminales. No por el hecho de no haber ejecutado y haberse manchado las manos de sangre el día y la noche de terror en Iguala, se puede decir que no se mancharon sus manos y que no están llenas de sangre de la misma manera por haber mentido a las víctimas primeramente y después al pueblo de México. Así que hay dos momentos, hay que distinguirlos, pero al final, tanto criminales unos como los otros que intentaron al final del día encubrir lo que hicieron en esa estrategia mezquina y miserable al haber intentado crear una verdad histórica, fue ni más ni menos que echarle tierra a esos cuerpos, a los cuerpos que estábamos buscando, a los cuerpos que los padres y madres de familia estaban gritando de dolor porque no encontraban los cuerpos de sus hijos. Y lo que vinieron a hacer aquellos que se inventaron esta mentira fue echarles tierra para no encontrarlos nunca. Porque claro, no se puede obviar que esto prácticamente eliminó toda posibilidad de encontrarlos, dado que querían una opinión pública tranquila. A costa de eso, hicieron imposible el hecho de realmente siquiera poder buscarlos, incluso hasta con vida, porque todavía se habla en algunos casos que hubo algunos que estuvieron vivos todavía ciertas horas después de esa noche. Pero ya después ni siquiera nos dieron la oportunidad de encontrar los cuerpos, que ya tan siquiera hubiera sido el más mínimo consuelo para unos padres y madres devastados por una tragedia y una masacre brutal. Es que ustedes tan solo piénsenlo un momento, hagan una pausa y piensen por un momento que estos padres y madres lo único que buscaban ya eran los cuerpos, los huesos, sus esqueletos, para al menos honrarlos, para al menos tocarlos y decir, te encontré. No como quisiera. No vivos se los llevaron y vivos los queremos como hubiésemos querido, pero te encontré. Y ni siquiera eso, ese mínimo consuelo de encontrar los huesos de los cuerpos de sus hijos, estos miserables les permitieron a las madres y a los padres de los normalistas de Ayotzinapa siquiera ese mínimo consuelo. Era lo mínimamente, humanamente que se podía hacer, era buscar esos cuerpos. Y no estoy hablando de uno, ni de dos, ni de tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y uno tiene que tomar la respiración para seguir. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Justicia. Era la consigna que se gritaba en las marchas de Ayotzinapa. Justicia era lo que se quería, era lo único que se quería al final. Justicia. Verdad y justicia. Eran dos nobles causas por las que los padres y madres de Ayotzinapa lucharon durante una década más uno. 11 años de lucha, 11 años donde no han podido saciar esa sed de justicia por completo. Les han llegado a dar sorbos de agua, pequeñas bocanadas de aire, pero al final de los días, hasta hoy, no hay una justicia completa, humana, satisfactoria. Es por eso que no podemos olvidar a los que originaron, en gran medida, los dos crímenes. Hoy haré un análisis general, no particular. En otro momento hablaré de manera más puntual sobre, por ejemplo, las últimas cartas enviadas por el expresidente López Obrador. Hablaré de los informes del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que hicieron una gran labor en este caso. Gracias a ellos hubieron grandes avances. Hablaré, me parece que fue el último, un sexto informe. Y también hablaré de un reportaje que fue en una entrevista publicada por Quinto Lab, llamada La Instrucción, donde se entrevista a Omar Gómez. Al final creo que estas tres cosas se deben de hablar de manera mucho más puntual, porque son entre parte técnica y digamos de investigación, pero que es fundamental justamente para terminar de entender qué fue lo que pasó. De momento, lo que hoy quiero, digamos que hablar, es un recuento de los daños, y más que daños, porque no estamos hablando con seguros, un recuento de los dolores, un recuento de las deudas humanas que se siguen teniendo con este caso de Ayotzinapa, en términos generales. Hablaba de que es importante recordar y hacer memoria y no olvidar, y aunque parezca repetitivo lo que estoy diciendo, o pleonasmo, al final recordar y no olvidar es algo que tiene que hacer esta sociedad. Recordar y no olvidar. Porque si olvidamos, entonces ahora sí los enterramos por completo. Los enterramos en el sentido de no volver a hablar de sus nombres ni de sus cuerpos. Es enterrar por segunda vez a los desaparecidos y a los que están muertos. La única forma de traerlos a la vida y mantenerlos aquí con nosotros es hablando de ellos, recordándolos, viendo quiénes eran, cómo trabajaban en el campo, cómo eran normalistas con sueños, guerrilleros, sin fusil, más allá de sus propios sueños, de sus ideas, de sus pensamientos, de su esfuerzo, de su energía, de su juventud, con el derecho de soñar como lo tiene cualquiera, en el entendido que ellos vienen y nacen en la pobreza, casi extrema, entre las sierras, en un estado llamado Guerrero,
donde evidentemente se conjuntan muchas cosas, desde escuelas normales hasta la delincuencia y los gobiernos corruptos e impunes. Es en ese contexto donde nacen los 43 normalistas. Y cuando digo que hay que nombrarlos y recordarlos, hablo también de evocar sus nombres y apellidos y honrarlos. Todos duelen, lo he dicho siempre, todos duelen, pero uno que me conmociona de sobremanera es el caso de Julio César Mondragón. No pienso dar demasiado detalle, espero que los que estén medianamente relacionados al caso y a esta tragedia sepan de quién estoy hablando, porque sí les tendría que decir, tienen que saber quién es Julio César Mondragón y lo que sufrió y a lo que fue sometido. Una total y absoluta aberración lo que padeció Julio César Mondragón, que yo lo considero un héroe, y todo héroe se convierte al final en un gran símbolo. Y ese símbolo es el que muchas veces se veían en las pancartas, donde quedó su rostro impreso. Ese rostro que le quisieron arrebatar, porque ya no solo les quisieron borrar el nombre y los apellidos, sino también los casos como el de Julio. Les querían robar hasta el rostro y lo lograron, y no, porque al final el rostro de Julio César Mondragón lo tendremos presente siempre. Mientras, insisto, lo traigamos a la vida, lo recordemos y no lo olvidemos, Julio César fue un gran héroe que seguramente luchó hasta el final, con dignidad, con valentía, y sí, con rebeldía, porque de eso están hechos los hombres, al final. De valor, de verdad y rebeldía. Julio César Mondragón es eso. Y en su honor lo recordaremos siempre. Como uno más de todos estos normalistas. Y cada uno tiene su historia y es digna de hablarla, de recordarla, de saber quiénes son y cómo se llaman. De quiénes son los normalistas sin nombre, los normalistas sin rostro, porque muchas veces en esta sociedad clasista en la que vivimos, se piensa que porque son pobres y vienen de las sierras y son luchadores sociales, no merecen ser recordados y ni siquiera hablados ni mencionados. Esto nos hace recordar un poco el texto de Eduardo Galeano, de Los Olvidados, cuando dice que valen más a veces que la bala que los mata. Por eso es que es rebelde y es importante recordarlos, porque mientras los recordemos, les damos vida, que es la que ellos se merecían. Los olvidados de Galeano son estos normalistas que a todo pesar y a toda costa quieren que olvidemos, casi a la fuerza, y que pasemos página y que cerremos el caso y que quedemos satisfechos con eso que nos dan como migajas, que no es justicia, sino migajas para silenciar, para olvidar
y para callar y para superar algo que nunca tendremos que superar. Si bien hoy es una herida abierta, tal vez algún día se transforme en cicatriz y esas cicatrices nos sirven para verlas. Las cicatrices existen para ser visibles, para voltear a ver tu piel y ver que ahí hubo una herida, un golpe, que hubo sangre y dolor. Y para eso sirven las cicatrices, para recordar esas heridas y orígenes de nuestras heridas y dolores y aprender de eso para no repetirlo, esperemos, y también para no olvidar quiénes somos y que hemos tenido que luchar y hacer frente con valor. Por eso es que esta historia de Ayotzinapa nos representa. Esta historia trágica es una lucha suya, porque es su lucha, pero también es nuestra, porque insisto, al final, si nos sentimos y creemos mexicanos, tenemos que entender que esto debe de ser una hermandad, y que no importa que sean, ni de dónde vengan, ni de qué tan lejos estén, al final estamos compartiendo la misma tierra. Y en esa tierra se bañó de sangre con 43 vidas. Y es triste porque por momentos, y uno quisiera seguir hablando de desaparecidos. A estas alturas, cada vez se hace más difícil pensar en esa hipótesis, con sabor a esperanza, de pensar que siguen vivos. En el mismo sentido de la verdad, y con el tacto necesario, y con la sensibilidad humana, creo que es necesario también en algún momento aceptar que tal vez los desaparecidos ya no vuelvan vivos. Y que esa demanda, que es la esperanza que todos quisiéramos, se hubiera cumplido. Esa demanda humana de pedir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Desafortunadamente, después de 11 años, después de una década, se aleja. Y duele, por supuesto, y no me imagino, por todo el proceso que han tenido que pasar las madres y padres de los normalistas, para que en el momento en que ellos decidan aceptar una posibilidad como esta, que ellos sepan cómo y cuándo, porque al final es su dolor y es su gran pena. Pero en ese sentido de la verdad necesitamos empezar por reconocerla, por aceptarla, por más que duela, porque aquí, como en ningún caso, creo que se puede reflejar tanto como es que la verdad siempre duele, pero hay que aceptarla por más que duela, porque al final del día la verdad es necesaria, y al final del día lo que se debe de seguir luchando, porque esto no debe de ser un caso cerrado, hasta que se resuelva, hasta que haya justicia. Así se tarde 1000 años. Por eso mismo, por aras y en aras de la verdad y la justicia, tenemos que hablar con verdad desde el inicio y todo el tiempo. La verdad al frente, porque si así hubiese sido con verdad tratado esto, con esa seriedad, con esa sensibilidad, con esa verdad, insisto, creo que hubiéramos tenido mayor suerte para poderlos encontrar, como queríamos encontrar a los 43 hermanos de Ayotzinapa. En este contexto y en esta introducción,
y sin tanto afán de hablar de lo que se ha hablado hasta el cansancio. Pero es curioso entender porque se ha hablado demasiado de Ayotzinapa, pero se habla mucho de Ayotzinapa y creo que entendemos poco porque es un mar revuelto el caso de Ayotzinapa. Es un entramado, un entretejido, un enmarañado ya de versiones, de verdades, de mentiras, de verdades a medias, de verdades parciales, que lo único que han hecho es un tanto confundirnos a todos, pero al final, si uno investiga, se puede dar cuenta de que sí hay ya al menos algunas consistencias, y no hablo de inconsistencias, porque esas hubieron bastantes, sobre todo al inicio en el gobierno priista para ser precisos de Peña Nieto, pero prianista en el entendido que al final pues operan igual, incluyendo también a autoridades incluso del PRD en aquel momento. Al final todos se querían esconder, todos se querían proteger, todos se querían encubrir, todos se querían señalar, todos querían pasar la bolita al otro. Y lo que digo es, hay dos momentos. Creo que es momento de superar el primer momento, que fue pues, un momento de auténtica farsa, de auténtico engaño. Empezando, quisiera hablar un poco, porque se habla generalmente de 43 normalistas. A veces hay que ser precisos hasta en los números, porque te puedes quedar con la idea de que estamos hablando de 43 personas. Estamos hablando que esto además, para ser precisos, ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27, que hablo que fue la noche de terror en Iguala Guerrero, en septiembre de 2014. Insisto, estamos ya a una década más uno. Estudiantes que eran de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados por policías municipales, entre otros muchos. Y es ahí donde tenemos que seguir escarbando. Donde al final tenemos entendido a hoy, y creo que en un pleno consenso de todos, que esto fue un crimen de Estado, perpetrado por el Estado, y perpetuado, no perpetrado, perpetuado, en el sentido que el propio Estado, insisto, perpetúa el crimen al coludirse, al ser opaco, al encubrirse, a sí mismo, desde Peña Nieto, y es por eso que después, y ya en una especie de justicia transeccional, transicional, que de alguna manera sí tomó la bandera del caso, pudo no haberlo hecho, pero lo hizo. El expresidente López Obrador dijo, tomamos el caso y empezamos de nuevo. Se terminó enjuiciando ya en su sexenio a Murillo Karam, por ejemplo, como uno de estos criminales que, pues entre otras muchas cosas, están o estuvieron siendo cabeza de la formulación de la verdad histórica, que insisto, llamémosle ya como fue la mentira histórica. Pero empecemos por el inicio, más menos, porque hay a veces datos, información cruzada. Insisto, creo que si uno investiga puede empezar a encontrar consistencias. Insisto, ya no inconsistencias, porque de esas hubieron y hay para tirar al cielo bastantes. Porque así empezó el caso, con muchas inconsistencias, porque, insisto, había fabricación de cosas, había obtención de testimonios y declaraciones a partir de tortura, en fin. Desde que se empezaron a incorporar ese tipo de métodos, pues hay que entender que lo menos que se estaba buscando era la verdad, era buscar una fabricación, era buscar el invento de una versión oficial de lo que tú quieras. Se estaba buscando menos la verdad. Entonces empecemos por hablar que, bueno, fueron 43 y jamás vamos a poder decir que por suerte, pero eran más los estudiantes. Hablemos entonces más o menos de números, porque hasta por ahí podemos empezar a detectar que hay que contar la historia cómo fue y que nos las cuenten completa, porque
Insisto, incluso aquellos que estamos tratando de seguirle la pauta, se nos ha vuelto muy complicado porque entre el sexenio anterior de Peña Nieto, bueno, ya estamos hoy en el sexenio de Claudia Sheinbaum, pero hablo del sexenio, digamos, puntual de Peña Nieto, donde ocurre esto, después la herencia que tiene el sexenio de AMLO, también hay otros momentos y otras formas de llevar el caso. Pero hablemos del inicio, ¿no? A grandes rasgos. Se habla de que el total de estudiantes involucrados, más allá de que la narrativa habla de 43, eran aproximadamente 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que participaron en esta, digamos, toma de autobuses, y aquí está una ironía grande, ¿no? ¿Cómo es que hablaba yo del 68? Ellos venían a la Ciudad de México en esos autobuses con esa intención. Habían tomado los autobuses para conmemorar el 2 de octubre de 2068, donde también seguimos esperando verdad y justicia. Vaya ironía, ¿no? Vaya ironía que en dos casos estamos hablando de estudiantes, unos de Tlatelolco, otros de Ayotzinapa, y en ambos hubieron crímenes de Estado. ¡Qué ironía! ¡Qué tragedia! Y qué ironía. Que estemos hablando incluso de casos que tienen similitudes, peculiaridades, dolores compartidos, orígenes y abusadores compartidos también. Estos estudiantes aguerridos, más que guerrilleros, diría que querían también hacer justicia de épocas pasadas. Eran normalistas que no habían renunciado a la memoria histórica y estaban comprometidos también con esas luchas y esas causas. Por eso es que es doblemente trágico e irónico, incluso el mismo origen de esta nueva tragedia. Eran muy jóvenes estos normalistas. Hay edades muy tempranas, pero bueno. Se habla que el total, cabe decir, hoy no quiero como que ahondar demasiado porque espero que pues ya muchos ustedes mismos hagan algo de investigación. Hablemos en términos generales porque bueno, hay demasiada información ya. Tal vez en el comentario que haga de los informes del GIEI, entre otras cosas, ya sea más puntual para hacer una breve narración de hechos, pero que se tengan el entendido, ¿no? Más o menos se habla que había 4 autobuses, incluso algunos llegan a hablar de un quinto, que no se habla demasiado. Eran distintas rutas, se habla de esta perpetración que se hace en la calle Juan N. Álvarez. Se habla de la otra que ocurre, irónicamente, hablando de ironías, enfrente también del Palacio de Justicia hay una agresión contra un autobús. A veces se habla que el otro quinto autobús estaba por ahí. Está también el caso de que ya no fue contra normalistas, sino contra el equipo de los avispones, que iban en otro autobús y que además también me parece que hubo una maestra, tristemente también perdió la vida en eso, que iba me parece, en su auto particular. En fin, o sea, estamos hablando de una noche verdaderamente de terror, ¿no? Yo creo que el simplemente hecho de tú haber estado afuera esa noche, sea quien seas, hubieras potencialmente haber sido una víctima. Incluso los propios periodistas que intentaron documentar estuvieron en riesgo esa noche brutal, ¿no? De terror que ocurrió en Iguala. Insisto, no quiero dar toda la versión de qué pasó, pero bueno, en el entendido que eran varios autobuses, distintas rutas y distintas víctimas. Pero hablando de los estudiantes agredidos, se habla que al menos fueron 80 estudiantes como víctimas directas de las agresiones, que incluyeron disparos, detenciones y desapariciones. Esto incluye, por supuesto, a estos 43 desaparecidos, pero ya estamos hablando de los desaparecidos, no de los agredidos. Por eso a veces hasta en la historia y la narrativa hay que contar un poco todo el cuadro completo, ¿no? Para no sesgar la historia, que desde el inicio creo que inició sesgada, ¿no? Inició con una mentira, insisto. Inicialmente se reportaron 57 desaparecidos, pero 14 fueron localizados en sus casas o en otros lugares poco después.
dejando la cifra oficial en 43. Estos estudiantes hablaba que eran muy jóvenes, 17 y 25 años, siguen desafortunadamente después de una década en calidad de desaparecidos. Se han llegado a identificar restos de 3 de ellos, estudiantes cuyos restos aparecieron, han sido identificados mediante restos óseos. Alexander Mora Venancio se encontraron en 2014 en Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, a unos metros. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre se hallaron en 2019 y 2020 en la barranca de la Carnicería, a 1 kilómetro del basurero de Cocula. Yosilivani Guerrero de la Cruz en 2021 en esa misma barranca. No se ha terminado de esclarecer, bueno, no solo esto, sino muchísimas otras cosas, ni las circunstancias, ni... En fin. Hubo además estudiantes asesinados el mismo día, o sea, entre esta 26 y 27 noche madrugada de septiembre de 2014. Yo hablaba del emblemático caso de Julio César Mondragón, de 22 años, cabe decir que para agregar a la tragedia él era padre de familia, tenía me parece una pequeña hijita en aquel momento. Bueno, no sé si... A ver, al final lo que yo hablaba, se encontró a Julio César, cuyo cuerpo fue encontrado con el rostro desollado, hablemoslo con verdad, porque es necesario, por más que nos duela, y por supuesto también con signos de tortura. Daniel Solís Gallardo, de 18 años, muerto por disparos. Julio César Ramírez Nava, de 23, también muerto por disparos. Estos asesinatos ocurrieron en distintos puntos de Iguala, principalmente en las calles céntricas y periféricas donde los autobuses fueron interceptados. Hubo otras personas, insisto, no relacionadas a los normalistas, me parece que fueron 3. Hubo futbolistas de los avispones, en fin. O sea, digo, doy estos datos más allá de convertirlo en cifras para entender que incluso el propio número de los 43 es más complejo de lo que se ha contado, ¿no? Muchos no tienen, por ejemplo, idea del caso de los avispones, ¿no? Del autobús de los avispones, donde también estaban, creo que, celebrando un triunfo porque ganaron un partido de fútbol. Entonces, híjole, es que estas cosas hasta ahora que estoy comentando esto te revuelve la sangre y el estómago porque, madre santa, ¿no? O sea, es un nivel de brutalidad, de... Es que ya, ¿cómo le hablamos esto? Creo que hasta decir que esto es monstruoso se queda corto, ¿no? En fin, uno tiene que tomar aire y... Bueno, esto a grandes rasgos fue esa noche terrorífica de Iguala, ¿no? Insisto que seguir el ritmo, porque ya quiero pasar a la otra parte, ¿no? Digamos, del sexenio de AMLO. Seguir el ritmo es complicado. Quienes claramente han estado ahí, pues son, por ejemplo, el grupo de expertos interdisciplinarios independientes del GIEI, que evidentemente han ayudado a esclarecer demasiado. Y bueno, vamos a hacer un corte ya de este momento de la verdad histórica, insisto, mejor llamada, o llamémosla mentira histórica que nos vendieron en el sexenio de Peña Nieto. Pasamos, por supuesto, en el entendido en una crisis de gobernabilidad, de legitimidad total que padeció Peña Nieto y que en gran parte yo creo que se explica un poco por qué permitieron incluso la transición a la izquierda. A ver, se hablan muchas cosas, yo sí creo y presiento que hubo por ahí ciertos pactos, creo que es innegable, a ver, en el entendido que el PRIAN siempre hizo fraudes, ¿por qué ahora no hizo otro fraude? Pues porque a veces ocurre, ¿no? Que cuando hay este tipo de casos donde la sociedad está enardecida y ocurren este tipo de crímenes, también hay que sumarle el tema de la Casa Blanca que ocurrió y se reveló en aquel momento de la esposa, la llamada Gaviota, que era pues la esposa de Peña Nieto, pues al final eran varias sumas que ya no solo eran costos políticos, sino incluso jurídicos,
donde podían caer demasiados. Se habla también pues del caso de Emilio Lozoya, ¿no? Se habla incluso de la estafa maestra. En fin, eran caso tras caso y no eran pequeños casos. Y a esto le sumamos, por supuesto, a Ayotzinapa. Entonces al final, muchas veces yo decía, qué raro, ¿no? Que ahora el PRIAN no haya hecho fraude en la elección de 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Al final entiendo que pues también fue como un seguro de vida y seguro de para pues de no sé, se le pueda llamar hasta de impunidad. Pero bueno, al final en política sabemos que a veces se tiene que optar entre dos males, elegir el mal menor. Y si eso implicaba un cambio de rumbo, de sentido, hacia la izquierda, histórico además, encabezado por López Obrador, que dentro de sus promesas de campaña justamente se comprometió, entre otras muchas cosas, a esclarecer y a buscar la verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa, pues yo diría, pues cualquier mexicano diría, lo pago, ¿no? O sea, adelante. Ahora, ¿cuál fue el pacto al final de esto? Pues no sabemos, pero al menos sí podemos intuir que Peña Nieto permitió, pues sí, de alguna manera la transición. La permitió por circunstancias en contra suya, pues puede ser, pero al final se permitió. Y por el otro lado, del lado de Obrador, tal vez haya accedido a decir, bueno, no te vamos a tocar, pero sí vamos a investigar. No se sabe, ¿no? No puedo mentir, esto es una especulación mía, pero tampoco nos vamos a chupar el dedo pensando que todo fue honesto y no, a ver, la política nunca es limpia y pura y sacrosanta, ¿no? Entonces, si hubo pactos en el sentido de abonar a la justicia social, pues adelante, que así sea. ¿Qué pasa después? Obrador, vámonos rápido. En términos generales, marca una nueva ruta, con nueva voluntad política y ética, al menos inicialmente, donde dice, se compromete con la sociedad general y con los padres de familia en particular, a esclarecer e insisto, a buscar la verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa. Todos hablan, incluso a veces he escuchado hasta opositores, reconociendo que todo empezó bien, que las intenciones de Obrador fueron nuevas, fueron correctas, que hubo una nueva voluntad política, con muchas mejores intenciones para finalmente buscar justicia. Así que se creó entonces la Comisión para la Verdad y la Justicia, encabezada por Alejandro Encinas, un personaje en el cual la gran mayoría de nosotros confiamos, por su congruencia política, por estar durante tantos años libre de polémicas, de corrupciones, de impunidades. Creo que fue una buena decisión haber elegido a Alejandro Encinas como fiscal, me parece, del caso, colaborando como una especie de invitación asesor del grupo del GIEI. Se invita también a Omar Gómez Trejo, el cual, siendo sensato, porque pues les puedo compartir mi opinión, salvo la opinión que cada uno tenga, me parece que también era un elemento confiable. A veces uno basta que los escuche, que escuche su narrativa, que escuche la humanidad en la que pueden llegar a hablar, y te puedes dar cuenta que hay personas de buenas intenciones, incluso sin necesidad de conocerlas. O al menos dices, pues esta no es la peor de las fichas, ¿no? Entendiendo también de dónde venimos y recordando, por ejemplo, perfiles como el de Murillo Karam, que tú los ves y dices, ese es un gángster en potencia, y es un gángster encubierto, de político mexicano, de procurador de justicia, donde, insisto, tú puedes ver perfiles como el de Murillo Karam o el de Tomás Herón y dices, esos son mafiosos y no necesito conocerlos. Así como cuando ves a Alejandro Encinas y a Omar Gómez Trejo y decir, ellos no son de esa misma línea. Son un tanto más humanos, un tanto más sensatos, con sus defectos porque somos humanos, pero al final creo que es una mejor apuesta social que abone justamente a eso, a la justicia social. Entonces, para no hacerla tan larga, porque al final todo esto pues ya está hablado y documentado, se emprende esta nueva iniciativa encabezada por López Obrador. ¿Cuál fue el problema en el transcurso? Ya para irnos concluyendo y cerrando.
que parece ser que todo empezó con una buena intención y se fue desvirtuando y distorsionando entre más se escarbaba y más se llegaba a la médula justamente de la verdad. ¿Por qué? Porque parecía que iba a haber un techo de cristal de color verde olivo, que ya no iba, y no creo que fuese de cristal, era de concreto, puntualmente, ¿no? Un techo de cristal se rompe fácil, el de concreto no tanto. Un concreto reforzado, pero insisto, pintado de color verde olivo, porque entre más se esclarecía, cabe decir que el Hey se retiró en algunos momentos, volvió un par de veces, ¿no? Porque se iba y volvía. Volvieron todos y de alguna manera eso creo que fue productivo, el hecho de haber combinado a tantas agencias, tanto independientes, el grupo de expertos, el nuevo fiscal. O sea, empezó a haber una dinámica mucho más fluida en cuanto a que parecía, además, insisto, la labor de Alejandro Encinas, parecía que se estaba generando un ambiente mucho más productivo para llegar a la verdad y a la justicia, con esta propia comisión de la verdad y justicia que se creó en este nuevo sexenio. ¿Cuál fue el problema? Que entre más se empezó ahora sí que a rascarle, pues era evidente que entre más cavabas el pozo, ibas a terminar encontrando algo. Un tesoro que puede ser tesoro para algunos y una gran amenaza para otros. Y es ahí donde ocurre lo que yo llamo pues el punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión que muchos hablan, incluso muchos periodistas documentan, donde básicamente la investigación, si no es que se detuvo, al menos se pausó. Y pues cuál será la gran diferencia, ¿va? Se pausó, se entorpeció, se interrumpió el ritmo, ¿no? ¿Cuándo empieza a ocurrir esto? Cuando empiezan a haber ciertos indicios y acusaciones en contra de los militares, en contra del ejército, en contra de los batallones que pues se encuentran ahí, en ese caso, en Iguala, y que al final se les inquirió muchas veces cuál era la participación que tuvieron. En gran medida se habló siempre de que había al menos se puede decir, creo yo, a estas alturas, ellos tenían total y absoluto conocimiento. Muchos hablan o los quieren, digamos que exonerar en el sentido de ellos sabían y no actuaron. Y si acaso lo único que se les puede culpar es por omisión o por inacción o como lo quieran tomar. O sea, no impidieron, lo cual no me parece tampoco nada menor, ¿no? Si estás viendo en teoría que están justamente aniquilando a 43 ciudadanos mexicanos y el ejército que en teoría está para defender al pueblo de México y se queda con los brazos cruzados, para mí el simple hecho de reconocer la omisión o la inacción del ejército, ya hablamos para que no se generalice, estamos hablando de los implicados, ¿no? De los elementos del ejército implicados. Entendiendo que la institución es opaca, per se, y por antonomasia, o sea que ya si nos vamos a evaluar el ejército sería una labor casi como de evaluar al Poder Judicial con ese mismo rigor. Creo que los poderes se deben evaluar, ¿eh? No pensar que nada más el problema estaba en el Poder Judicial. También hay un enquistamiento opaco en el poder militar y que por supuesto representa mucho mayores riesgos para los gobiernos porque evidentemente temen las posibilidades de enfrentarse a un poder tan fuerte. Es casi un poder, si no es que hasta por momentos es un metapoder que por momentos va paralelo a otros, al ejecutivo, al legislativo. Sí, pero el temita es que acá están armados, ¿no? Así que al final del día es un poder importante. Por supuesto, nadie se les quiere enfrentar para no evitar un golpe de Estado, por ejemplo. Eso es un tema que no es exclusivo de México. O sea, nadie en ningún lado, ningún líder nacional se quiere enfrentar así al ejército. Pero eso no implica que el ejército pues esté limpio y sea todo llevado de la mejor manera. Creo que en gran medida se ha aprovechado eso la institución y el poder militar de que pues nadie los regaña, nadie los corrige, nadie los enjuicia, se sienten protegidos, en fin. Pero hago este pequeño gran paréntesis para hablar de que en este particular caso estamos hablando de los
implicados, en el entendido que la institución es opaca y a veces es impune y a veces es corrupta e impune. Ahora estamos hablando de los implicados en el caso de Ayotzinapa, porque también hay que reconocer que hay elementos dignos, productivos en el ejército, ¿no? Tampoco podemos decir que todo está mal. Hay que hacer las distinciones, eso sí creo que es necesario. Y sí, no estaría de más hacer pues, ciertas auditorías, tener un poco mejor control de este tipo de casos para que en lugar de que nos quejemos, abonemos a transparentar esta institución y mejorarla, porque el punto no es destruirla, es mejorarla. Y eso creo que al final funcionaría a favor hasta para ellos mismos, ¿no? Pero bueno, volviendo, perdón, me desvié. El punto es que, para mi gusto, el simple hecho de la omisión es suficientemente grave. Y muchos reconocen y coinciden en que hubo conocimiento primeramente de lo que había ocurrido la noche de Iguala por parte del ejército, porque además se habla de que pues el ejército constantemente tiene de alguna manera vigilancia, más en ese tipo de casos, más contra ese tipo de llamémosle objetivos, targets, como los normalistas, que además se habla de que tenían incluso un elemento infiltrado, se habla de que evidentemente el ejército tiene acceso al C4, se habla de que tienen OBIs, que son unas especies de infiltrados, además en terreno, o sea, por donde le queramos ver, hay cámaras, o sea, por donde le queramos ver, tenían que saber. Además de que pudieron haberse enterado por comunicación directa con algún personaje, ¿no? Implicado. No es tan complicado llegar a, o sea, entender que eso es algo, es un hecho ya. Ahora, ¿cuál es el otro tema donde justamente se empieza como a enrarecer y a complicar la profundidad de la investigación liderada por Alejandro Encinas, justo cuando empiezan a ver que puede que ya no solo hayan sido omisos, sino que hayan participado directamente, incluso en la desaparición forzada, evidentemente, de los 43, o peor aún, en su aniquilación? Y es ahí donde se empieza a poner color de hormiga la cosa. Porque es entendible. Aquí, para no hacer un extenso análisis, hay que entender que el sexenio de López Obrador estuvo basado un poco justamente en la reivindicación del ejército, en una especie de reconciliación que intentó hacer entre el ejército y la sociedad. Pero por momentos yo me pregunto a costa de qué. Si bien eso creo que fue la visión que tuvo López Obrador de tratar de decir, a ver, el ejército que a mí me toca y yo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no quiero verme como un Díaz Ordaz que mandó matar a los estudiantes en Tlatelolco. En mi sexenio quiero que la sociedad y el ejército se den la mano y digan, soy tu amigo y estoy para defenderte. Y yo como sociedad ya no voy a tratarte como un, no me acuerdo cómo les llaman en Argentina, milichangos o no me acuerdo, gorilas, no me acuerdo cómo les llaman, pero el punto es con respeto. No vamos a decir, vamos a convivir con respeto, sociedad mexicana con su respectivo ejército mexicano. Esa creo que fue la visión de López Obrador. Muchos le llamaron militarismo a eso. Yo diría, a ver, hazlo, pero hazlo bien. O sea, si vamos a transparentar el ejército, hazlo bien. Si vamos a confiar en el ejército, bueno, pues vamos a confiar a partir que se transparente su información, sus actividades, sus capacitaciones, sus crímenes, sus impunidades, sus corrupciones, no de manera simulada, porque de nada te sirve únicamente ayudarte del ejército para prácticamente emplearlos en cualquier tipo de obra pública o de labor social, porque pues al final son especie de mano de obra del Estado, que al final fue el gran proyecto de López Obrador. La gran mayoría de los proyectos importantes de López Obrador, incluso de infraestructura importante como el AIFA o el Tren Maya, obviamente tuvieron que ser prácticamente trabajo del ejército. Entonces, es evidente que había un conflicto de interés entre López Obrador de la oposición, o sea, el López Obrador opositor antes de ser presidente, y el López Obrador que terminó siendo presidente como jefe de Estado y como un jefe de Estado que no quería y tampoco estaba dispuesto a enfrentarse a su ejército. Él lo que quería hacer es básicamente blanquear el ejército.
mi problema es, ok, vamos a reconciliarnos, pero creo que debe de haber un límite. Y un límite, por supuesto, para mi gusto, suficiente, humano, digno, responsable de un jefe de Estado que se había comprometido con la lucha, pues el límite más justo era Ayotzinapa. O sea, decir, vamos a reconciliarnos, pero en Ayotzinapa tiene que caer quien tenga que caer porque queremos verdad y justicia. Y eso creo que fue justamente el punto de inflexión y el rompimiento en el cual evidentemente ocurre desde la renuncia de el fiscal Omar Gómez Trejo hasta la renuncia misma que vino después de Alejandro Encinas, después de su último informe, que por supuesto, insisto, ya los analizaremos después de manera puntual. El informe de Encinas, el informe del GIEI, las cartas de AMLO, el muy interesante reportaje del Quinto Lab con la entrevista misma con Omar Gómez. En fin, después lo analizamos. Pero hasta ahora, eso fue realmente para mi gusto la gota que derrama el vaso, en un rompimiento y en un punto de inflexión donde a partir de ese momento AMLO empieza a proteger al poder militar. Hay un caso particular que es cómo protege a Salvador Cienfuegos. Jesús Esquivel incluso lo llega a comentar un tanto en este libro suyo que habla del "A sus órdenes, mi general". Le empezó a molestar demasiado a Andrés Manuel López Obrador que se le cuestionara cuál era su relación puntual con el poder militar, porque evidentemente muchos llegamos a percibir, y me incluyo, y siempre sostengo que soy de izquierda, e incluso que apoyé y sigo apoyando a López Obrador y hasta la fecha a Claudia Sheinbaum, pero no por eso me puedo hacer el ciego de no ver que claramente hubo una protección, un encubrimiento, un arropaje del presidente López Obrador. Incluso a figuras que yo diría son sumamente, a ver, es que no hay que ser genios para saber que Cienfuegos está, al menos las manos limpias no tiene. Si ya no queremos acusarlo directamente de algo, al menos creo que sí, hay que ser sensatos para saber que Cienfuegos viene además de, justamente, el sexenio de peñista. El propio AMLO llegó a referirse de manera negativa con Cienfuegos. Corte A prácticamente lo defendió para mandarlo de regreso a México. Por eso hablaba de este análisis de Jesús Esquivel con "A sus órdenes, mi general". Entonces fueron varios periodistas, varios activistas, incluso los propios, o sea, quien les delegó la propia investigación posterior del caso Ayotzinapa, como el propio Encinas, y en ese sentido, que incluso el propio López Obrador se cargó contra el fiscal, acusando a Omar Gómez Trejo de una especie de rebeldía y levantamiento, casi de insurrección en contra del ejército, me pareció bastante extremo por parte de una postura que en teoría tenía que estar abierta más bien en lugar de cerrarse. Y además su forma de cerrarse creo que fue demasiado, ahí sí diría, indolente por parte de López Obrador. Primeramente acusando a todos los que empezaron a detectar esto, su simpatía, su relación con el ejército. Incluso empezó ya no solo con Omar y con varios activistas, contra varios periodistas, sino contra los propios padres de familia de Ayotzinapa. Y eso ya me pareció un extremo total, porque bueno, con López Obrador todo era simplificante de o estás conmigo o estás contra mí, y si estás contra mí entonces eres de la oposición, eres prenista, eres comprado, vendido, chayotero. Ese era el típico discurso que me parece que no está a la altura de las circunstancias, que pues él se vendió como un gran justiciero nacional de la historia de México. Perdón, pero esa no está a la altura de Juárez, ni de ninguna figura política. A esas alturas y bajo esas exigencias de tener que dar justicia a un caso tan emblemático como el de Ayotzinapa, me parece que estuvo fuera de lugar que López Obrador empezara a cargar contra todo aquel que lo criticara de una complicidad, vamos a decir, estatal, de encubrimiento donde, insisto, ya de una manera muy indolente, de las máximas que hablaba reiteradamente López Obrador cada que se le cuestionaba sobre Ayotzinapa era: el ejército ya dio toda la información, ya no hay nada más, ya se los dio todo.
Un gran periodista que me parece Ernesto Ledesma, en que incluso sus intervenciones duran muchísimo tiempo en las mañaneras con AMLO, él mismo decía, es que a ver, no nos pueden decir que ya nos dieron todo cuando nos dieron en un mes una cosa y luego nos dicen, oigan, siempre sí faltaba más y en otro mes nos dieron otra y así nos traían. Entonces al final hay que entender que ¿cómo puedes asegurar que ya te dieron todo? Vamos a ser bien honestos. O sea, ya no sé si ya Obrador estaba pecando hasta de tratarnos de tontos. En el sentido de que, pues, ¿qué te va a decir el ejército? Que ya te dio todo. Y qué curioso que meses después te dé más cosas y ahí como que vaya pepenando y migajeando la información, al punto en que, insisto, al final del día hay que entender que cuando tuvieron que haber destruido evidencias y todo lo que debieron de haber destruido, lo destruyeron los primeros días, pero del sexenio de Peña Nieto. Creo que el simple hecho de que ahora se esté asegurando que no hay nada y que nunca lo hubo, es una gran falacia y es otra gran farsa. Si bien yo no creo que el sexenio de AMLO haya querido vender otra verdad histórica, desafortunadamente tengo que ser sensato en decir que al menos también perpetuó un poco la opacidad y la complicidad para defender, en este caso, un sector militar, a un poder militar, donde ya no se le quiso escarbar, porque obviamente AMLO, al depender tanto en todo lo que acabo de comentar, en obras públicas, en proyectos, magnoproyectos, en depender tanto del poder militar, evidentemente se ató a sí mismo de manos, porque no los podía confrontar. Solo un tonto lo hubiera podido confrontar, más en tiempos donde, insisto, la ultraderecha está con todo, está renaciendo, y pues se sabe que hay golpes de Estado por aquí, por allá, y pues México no sería la excepción, y por supuesto que cualquiera sería de la oposición nacional o extranjera en contra de AMLO, sería el primero de decir apoyemos un golpe de Estado contra la Cuarta Transformación. Entonces, por una parte entiendo esa parte en donde él tuvo que tener cautela de decir, ¿sabes qué? No quiero arriesgar, vamos a decir, mi gobierno, pero creo yo que no necesariamente tenía que caer en ese extremo. Creo que la propia sociedad hubiera apoyado cuando se hubiera dado cuenta de que realmente había una sed de justicia, hubiera apoyado mucho a López Obrador, creo yo, de manera honesta, de manera que incluso se le siguió apoyando a pesar de esto. Imagínate si realmente hubiera permitido, ¿no?, el acceso total y que no hubiera habido incluso no este techo de cristal, sino este techo de concreto pintado de color verde olivo. Entonces esto fue un punto de inflexión que desafortunadamente nos dejó un mal sabor de boca a muchos que, insisto, podemos llegar a ser de izquierda, pero precisamente porque somos de izquierda somos capaces de hacer autocrítica. A diferencia de los que creen que ser de izquierda es ser aplaudidor de todo lo que nos dicen y nos cuentan. En ese sentido, creo que sí quedó a deber en esta segunda parte de la búsqueda de la verdad y justicia, nos quedó a deber, pues sí, creo que también tiene un poco nombre y apellido, en este caso, pues López Obrador, que se comprometió personalmente a darnos verdad y justicia. Ahora, también quiero distinguirlo con la derecha y la oposición que se quiso, como siempre, beneficiar y lucrar con esto. Denise Dresser, en algún momento llegué a escuchar lo que decía, la gran mancha en el legado de AMLO es Ayotzinapa. A ver, pero curiosamente nunca recuerdo haber leído esto mismo en el sexenio en donde ocurrió esto. Entonces hay que entender que aquí hay que hacer una distinción, porque también creo que por momentos se quieren cargar las culpas sin tener el discernimiento. AMLO no fue el causante de Ayotzinapa. AMLO fue alguien que dijo, a ver, yo tomo Ayotzinapa y voy a tratar de dar verdad y justicia. Ya que nos haya dado esa satisfacción totalmente, pues es distinto. Pero él no fue el causante fue Peña Nieto, y por momentos en la oposición hasta eso se les quería olvidar, incluida la misma Denise Dresser, en estas declaraciones diciendo, la gran mancha en el legado de AMLO es Ayotzinapa, y si bien creo que hay cosas muy criticables contra AMLO, creo que cargarle literalmente el muerto a AMLO y los 43 cuerpos a AMLO me parece que es un despropósito y es una falta de honestidad intelectual, ética total de este tipo de personajes.
Muchos que dicen, pésimo el gobierno de la 4T, ya pasaron 10 años y aún no logran esclarecer el crimen que nosotros cometimos. Atentamente, la derecha mexicana, ¿no? O el PRIAN. O sea, ese es el grado de cinismo que también a veces creo que hay que evitar, ¿no? O sea, al final entendamos dónde se origina y que sí es inédito que un gobierno por primera vez en México diga, tomo ese crimen de Estado que no fue mío y que yo no provoqué para tratar de esclarecerlo. Si bien creo que no se esclareció ni probablemente ya por el tiempo sea complicadísimo poder esclarecer ya a estas alturas, creo que será desafortunadamente una herida abierta, perpetua, que tendremos que padecer el pueblo de México. Pues al menos sí hubo avances, tampoco es que no haya habido nada, ¿no? De entrada, simplemente que Murillo Karam estuviera pisando la celda me pareció pues ya ganancia. Así que ese es el tema, ¿no? O sea, al final es una herida abierta, es una deuda pendiente. Ayotzinapa duele, sangra todavía, huele a injusticia, a impunidad todavía. Voy a leer unos últimos datos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas estima que en México hay más de 110,000 personas de las que se desconoce su paradero. Bueno, esto por cierto, pues es un tema recurrente. O sea, podríamos estar hablando de Ayotzinapa como podríamos estar hablando de los casos que pues muchas veces ni conocemos. La noche del 26 de septiembre pues se dieron varios ataques que dejaron más de 40 heridos, 6 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos. O sea, la cantidad de víctimas es terrible. Entre miembros del cártel de Guerreros Unidos, policías de diferentes corporaciones y miembros del ejército se han detenido a 169 personas, 77 fueron liberados por haber sido torturados. En fin, hay todavía un tema, ¿no? Porque pues, se han incluso detenido militares, precisamente eso fue gran parte del tema, ¿no? De las órdenes de aprehensión. Cuando empieza a ver esto de que, oye, no, son muchos militares, bájale, ¿no? Son demasiados, bájale. Oye, pues es que tienen que ser los que tengan que ser, ¿no? O sea, en fin, o sea, hay muchos temas ahí pendientes de que pues ya se empezó prácticamente a entorpecer esto, prácticamente yo diría de manera dolosa. Desafortunadamente parece ser incluso de manera o por instrucciones vamos a ser claros, por instrucciones de AMLO, ¿no? Y del fiscal y en fin, o sea, se quiso ya cerrar parcialmente diciendo ya, llegamos hasta donde pudimos llegar, ¿no? Para ya no tocar a los intocables, que están vestidos, que son el famoso pueblo uniformado que está vestido de verde olido camuflajeado, ¿no? El exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de ser uno de los artífices de la verdad histórica, fue detenido en agosto de 2022. Eso no hay que olvidarlo, cuándo es que es detenido él, ¿no? Se han localizado más de 1,000 restos óseos, 498 fueron enviados para su identificación y 3 coincidieron con estudiantes desaparecidos. Estos son datos así como generales. 10 años después todavía permanecen desaparecidos 40 estudiantes. Estamos hablando que 3 aparecieron, ya expliqué cómo. El conflicto entre normalistas y la policía persiste. En marzo de 2024, Yankee Cothan, de 23 años, fue asesinado por un agente del Estado. En fin, este es como desafortunadamente el pan de cada día. En este caso, estamos hablando de un caso, eso sí, inédito, un caso que fue, pues, no solo noticia nacional, sino mundial. Porque, pues, o sea, el grado de brutalidad que, pues, es inédita, no solo en México, sino, bueno, ya no te cuento en el mundo. El mundo no está acostumbrado a este tipo de cosas. Y, pues, esto revela, evidentemente, pues, algo que no es nuevo tampoco para los mexicanos. Hay un narcoestado en gran medida, pero ese narcoestado no empezó con Obrador. Empezó desde hace 3 décadas. Estamos hablando de 30 años que se ha poco a poco, tabique sobre tabique, generando primeramente un narcoestado, en algunos puntos demasiado notable. Por otras partes esto genera tierras de nadie, tierras sin nombre, tierras sin dueño. Y al final, dentro de esto, evidentemente un estado fallido parcial, ¿no?
del Estado mexicano, donde evidentemente cuando se habla de esto estamos hablando de lo que pasó en Ayotzinapa, que ya no haya línea, justamente incluso en un crimen de Estado, porque ya no hay línea entre la autoridad y el crimen, porque trabajan juntos, casi fue como de, a ver, aquí están los normalistas, yo policía municipal te los entrego a ti criminal, ¿no? Porque pues ya están trabajando casi mano con mano, codo con codo, incluso, insisto, se atrevieron hasta, se habla de aniquilar al elemento infiltrado que era del ejército con la mano en la cintura, justamente para no atar cabos, para que no haya cabos sueltos. Terminando con eso y concluyendo, en gran medida hubo varias hipótesis dentro de esta generalidad de por qué. Creo que esa es una de las preguntas que, a pesar de que se ha investigado por años, todavía no termina de cuadrar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tanta brutalidad? Hay hipótesis de una que yo considero pseudoperiodista, Anabel Hernández. ¿Y por qué la considero pseudoperiodista? Para no extenderme, porque a veces habla con verdad y a veces con mentira y nunca sabes cuándo está hablando con qué cosa. O sea, nunca sabes cuándo dice la verdad y nunca sabes cuándo dice la mentira. El punto es que, por ejemplo, una de las hipótesis, porque ella también tiene su libro que yo creo que hay que leer con mucha precaución y cautela sobre qué dice y con qué evidencias cuenta, realmente más allá de me dijeron, me contaron y me chismearon y yo repito el chisme. Creo que es bien importante en esto hablar con evidencia, con información verificada lo más posible que se pueda. Pero bueno, dentro de sus hipótesis ella habla de ese supuesto quinto camión, que muy curiosamente pues es también la versión apoyada de la DEA, que bueno, en gran medida justifican este gran ataque porque supuestamente los normalistas tomaron autobuses donde ellos desconocían que estaban llevando cargamentos de heroína. Al final, para mi gusto, sigue sin convencerme completamente esa versión, que curiosamente, pues parece ser que la DEA, ya no se sabe si Anabel es informante de la DEA o la DEA es informante de Anabel, para el caso es lo mismo, porque siempre tienen las mismas versiones, incluido su reportaje que tiene contra justamente el financiamiento de la campaña de López Obrador del 2006, me parece que publicó justo con Latinus, o Cretinus, como se quiera decir, la DW, New York Times, Tim Golden, el periodista, en fin. Muy curiosamente que siempre tiene información compartida la DEA y Anabel Hernández. A mí eso me genera de entrada una brutal sospecha. Pero bueno, mantienen esta hipótesis de que se atacaron con esa brutalidad y violencia a estos jóvenes, primeramente por la colusión que había entre policías y crimen, que básicamente eran uña y mugre, trabajaban como uno solo. Pero por esta razón, porque se supone que llevaban cargamentos que iban para Chicago y que por eso mismo se atacaron con esa enjundia y ese nivel de violencia a estos normalistas que en teoría llevarían estos autobuses hasta incluso la Ciudad de México. A mí me sigue sin checar y sin cuadrar. A ver, en teoría, si es el tema del cargamento, pues creo yo bastaba con bajarlos de los autobuses sin derramar tanta sangre, ¿no? O sea, yo sigo sin entender por qué tanta brutalidad policial, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecerlos? ¿Por qué torturarlos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no hay cosas que siento que no están tan fácilmente ahí digeribles a pesar de que llevemos una década. No hemos, creo yo, terminado de redondear el motivo de por qué los mataron, por qué así, por qué no los bajaron nada más, por qué no, a ver, se hubieran bajado como se bajaron de los autobuses, de hecho, porque los pusieron casi contra el piso, de que se bajaron, se bajaron. El tema es, ellos querían borrar toda evidencia, pero ¿de qué? Si al final creo que hubiera quedado como de, bueno, sí nos hicieron esto y... A ver, creo que se le salió de control, creo yo. Porque cabe decir, no vamos a creer que todo esto fue perfectamente, estratégicamente planeado. Creo que fueron reacciones de miedo, de descontrol. Fueron decisiones de reacción. Una reacción impulsiva, donde fue, además creo que de manera, como ya empecé hablando, como eran los 43, dijeron... Mira, se van a desaparecer y ni quien pregunten por ellos. La verdad creo que se confiaron. Y de manera muy indolente tratándolos como humanos de tercera a estos normalistas, diciendo, son pobres